has comparado con la mujer, con la diferencia de las mujeres americanas con las que se relacionaba mi protagonista, Julia, ahí sí que se veía, sí se puede ver un contraste importante de cómo estaban las mujeres emancipadas o pretendían estar o empezaban a estar en otros continentes, en otros países, y cómo eso a Julia desde el principio le impacta, ¿no? Como Carol. Es una persona liberada que trabaja y empieza a admirar ese tipo de mujer, cosa que ella en España en ese momento no tenía, con lo cual esa evolución de la mujer a mí me parece importante, tanto, o sea, cuál es el punto de admiración de Julia que le hace cambiar e ir hacia otro tipo de mujer que ella no conocía. Por eso me interesa mucho ese punto de vista de la mujer. Gracias. La novela está llena de colores y olores, de aromas y fragancias, de flores como el ylang ylang y la sampaguita, que impregnan los espacios y contagian al lector con una carga de energía positiva. Tengo algunas preguntas sobre el tema de la naturaleza. Sí. La novela está muy bien documentada sobre la medicina tradicional, las plantas, las flores, los mitos. ¿Recuerdas algún libro que le ha servido para escribir la novela? Sí, utilicé un libro, era unos apuntes de un médico, justo, que se dedicó a estudiar las plantas pues, unos años antes. Y lo había documentado todo en un libro y estaba estudiando cómo a través de la medicina natural se curaban remedios que la química no lograba curar, aunque todo en ese momento estaba empezando. Entonces, también por la influencia de mi abuelo, que era farmacéutico, y que empezó, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, pero empezó... Sí, tenía una pregunta sobre esto. Si preparas en tu casa algún remedio que le han transmitido sus abuelos de Filipinas. No, pero es verdad que el agar-agar es una planta que, o sea, es un alga, es una planta que mi abuelo descubrió en Filipinas cuando no era conocido y trajo la importación, o sea, él tenía la importación exclusiva para España del agar-agar, que fue un producto que triunfó en la farmacia y en la cocina, en la alimentación, porque tiene muchísimas utilidades y eso no se conocía en esa época. Ahora, por ejemplo, Masterchef, que aquí lo tenéis, lo he visto, pues utiliza muchísimo agar-agar, porque la esfera de los libros, cuando a mí la historia, yo no veo la televisión prácticamente, y la historia del agar-agar a mí me impactó, porque yo creo en las plantas también, y cuando lo vi a la esfera, digo, no sé si me he pasado con el agar-agar, y justo en la primera reunión con la editora me dijo, qué interesante lo del agar-agar, me ha encantado porque de Masterchef. Y digo, porque fíjate, yo tenía esa cultura del agar-agar de mi familia, pero y sí que mi abuela vivió 106 años, con lo cual la longevidad esa que yo siempre le digo a mi madre, tu abuela tomaba agar-agar. O sea, que es verdad que el agar-agar es algo como en mi familia muy, muy distintivo, ¿no? Y a mí me ha hecho pensar sobre los remedios naturales, que normalmente a mí me parece que funcionan mejor que los químicos. Yo ahora me lo compro todo en herbolarios, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. No sé si es influencia familiar o que la ciencia va avanzando también en ese sentido. Qué bien, porque ha hablado en la novela sobre la flor, y ha dicho que es una flor que tiene mucho, es la flor de las flores, sí, que se llama el ylang ylang. Sí. Y a mí me recordó tengo un frasco de un extracto de esta flor que me trajeron hace 20 años de la isla de La Reunión. Sí. Y la traje en clase, aprovechamos para impregnarnos de este ambiente que describes en el libro, y que a mí me fascinó. Es un ambiente que me fascinó. Pues fíjate que me lo he imaginado, porque realmente yo no he estado, para empezar, esto lo dije la primera vez que di la charla, no he estado en Filipinas, con lo cual no sé cómo describo los lugares de Filipinas, así debe ser un don, porque esto también de los olores, digo, me tengo que meter a través de los olores y ahí me salen las cosas. O sea que es como que me lo imagino cómo debía ser esa botica, porque yo cuando hablaba con mi madre me decía, sí, tu abuelo empezó así, pero ¿cómo lo sabes? Si no has preguntado. Digo, es que tenía que ser así, porque si no, ¿cómo va a empezar? O sea, quiere decir que
que es un poco la historia de mis abuelos, con mucha fantasía, pero en algunos puntos bastante real, y yo sí que me he imaginado, al final te tienes que imaginar cómo podía ser, y parece que ha funcionado. O sea, Sí, estoy fascinada. Sí, sí. Una es la documentación y empiezas a escribir o escribes y vas buscando, haciendo tu búsqueda a medida que estás escribiendo. ¿Cómo lo haces? La segunda. Empiezas y vas buscando según te va llevando la novela, y según te va llevando la novela vas cambiando de visión. Por ejemplo, si había alguna pregunta sobre la parte histórica y que he leído por ahí, pero la parte histórica es como que me ha ido llevando, o sea, me he ido llevando, investigando a la Biblioteca Nacional, que es una de mis fuentes, la Biblioteca Nacional de Madrid, es una biblioteca impresionante donde tienes todos los documentos y todos los libros escritos publicados en España no me acuerdo de qué año hasta qué año, pero en 1940 había libros publicados, y de ahí he sacado bastante información del tema político también, y sobre todo uno de ellos, y también histórico, sobre todo histórico. Entonces, según he ido leyendo la historia, digo, qué interesante, y entonces llevé más la novela sobre el tema histórico, porque mi investigación en la Biblioteca Nacional me fue llevando hacia el tema histórico, y sobre todo porque descubrí un libro buenísimo que te lo explicaba fenomenal, porque también otra cosa es que yo lo había oído en mi casa, lo había oído entrelazado, y yo tenía nombres en la cabeza y nunca me había puesto a investigar. Una vez que empiezas a investigar es impresionante, porque dices, ahí va, todo esto que me contaban era por esto, y entonces por eso tiré por la historia. Entonces nunca sabes por dónde vas a tirar en una novela. Tú tienes la idea general y un poco, entre comillas, el mensaje que quieres dar o lo que quieres contar. En este caso me interesaba mucho la mujer y me interesaba mucho la historia de amor también. Y a partir de ahí te va llevando, según lo que vas descubriendo, hacia un sitio o hacia otro. Y ahí me llevó hacia la parte histórica. Tenía una pregunta Sí, pero en este sentido, ¿sí? Sí, en este sentido tenía otra Sí. pregunta que está relacionada con la pregunta que te han hecho, y era pues eso, que la novela está cargada de acontecimientos y referentes históricos. Entonces me gustaría saber, como ya has respondido un poco, si a la hora de escribir la novela el eje principal de la novela fueron estos acontecimientos históricos, o fue la historia de Julia y la historia de amor y familiar. Las dos cosas a la vez, porque hay una pregunta que no te he respondido a ti del todo, que me has preguntado que dónde saco la documentación. Pues la historia más impactante es la de un niño de 7 años, que ahora tiene 70 y pico, no te puedo decir exactamente, sí, 78, que en ese momento tenía 7 años, que es uno de mis tíos, que vivió toda la guerra y que me contó la guerra desde su cabeza, porque digo, como un niño de 7 años se acuerda de todo el pasaje por la selva, de todo lo que les pasó, de los aviones, los bombardeos, se acordaba el nombre del gen, no sé, que se acordaba el nombre de los aviones, decía, no, por los ruidos, los bombardeos sabíamos que eran o americanos o de dónde eran los bombardeos. Entonces, este chico de 7 años, con esa memoria y esa inteligencia tan brutal, porque yo le preguntaba, pero tú has hecho claro, todo esto se le quedó grabado, y ver a gente muerta y todo esto como un poco estrés postraumático, pero ellos han vivido, por eso a mí me interesan mucho las guerras, porque han vivido todo esto como si no pasara nada, y han pasado página, y en el fondo esto en el subconsciente se le ha quedado. Entonces él dice que desde cuando me contó toda esta historia, me dice, mira, te lo he dado facilísimo, porque yo llevo 30 años poco a poco vomitando esta historia y apuntándola, porque lo tienen como que recomponer, y ese es para mí el testimonio más interesante, el del niño de 7 años, que es tío mío, es el hermano mayor de mi madre, el que me fue contando su paso por la selva, y eso a mí me pareció, de hecho, los críticos españoles literarios, sobre todo los de los periódicos, que son muy duros, hay siempre puntos en los que no me salvo, pero ese es que todos, no, si no fuera por la peor crítica que me hicieron, al final me salvaba por lo de la guerra, me decía, si no fuera por un testimonio tan impresionante de la guerra y que corresponde, y la historia tan contada, tan fácilmente, como metida, como quien no quiere la cosa, que eso también ha debido resultar, porque estos que son así tan eruditos me decían que había cosas que no, pero eso
yo creo que eso sí que, ese testimonio sí que me impactó mucho y sí que lo he podido plasmar bien. Entonces, sacaste algunos artículos de periódicos antiguos, porque hay muchos artículos y fieles con detalles. Me metí porque tú no puedes contar la historia, no la puedes falsear. Entonces una cosa son los libros de historia y otra cosa es la noticia del momento. Y todavía los periódicos de la Guerra Civil Española todavía se pueden leer en internet. Si lo buscas y no aparecen todos, pero las noticias más importantes aparecen. Entonces, es que la investigación es increíble. Es mejor que escribir porque vas descubriendo todo lo que te han contado que tú no has verificado, porque tú qué vas a verificar de la Guerra Civil Española, tú no puedes, de 1900, tú no puedes, en cambio cuando te empiezas a investigar dices, está todo, es que internet es fantástico, están todos los artículos más importantes y los puedes leer como si estuviera pasando ahora, eso es impresionante, porque lees la noticia, lees el periodista y lees todos los personajes que son personajes históricos, que en ese momento no. Nos costó mucho encontrar esos artículos intactos. Están dentro. Sí. Qué bien, oye, habéis identificado todo, es increíble vuestra... Habéis identificado hasta, eso que no hemos empezado, hasta el más detalle, hasta el más niño detalle. Marta, yo también quería insistir en este sentido, en que una de las cosas que más he disfrutado yo personalmente, y creo que todas lo hemos comentado y ha salido una y otra vez, es cómo, a partir de lo que te ha dicho Abdelkrim, ¿no? El narrador es un narrador que está fuera de la historia, es equisciente, pero te lleva a través de los ojos de Julia. Y Julia llega totalmente virgen, en el buen sentido de la palabra, a Filipinas, y no conoce nada. Bueno, en el barco va conociendo, pero ella va totalmente, o sea, no sabe nada de Filipinas realmente. Entonces, el narrador, ese equisciente que selecciona a Julia, te lleva detrás de ella y con esos ojos inocentes, se puede decir, frente a Filipinas, el lector va descubriendo no solo cómo ella evoluciona, sino también los acontecimientos históricos. Yo de verdad te voy a agradecer el camino que sigue el libro, que es un camino muy ligero, muy fácil, que te va haciendo fluir entre la historia de la mujer y el contexto histórico, con una dosificación que a mí me parece exacta, nunca es cansina para mí. Vas aprendiendo, a medida que ella va conociendo y aprendiendo, yo voy aprendiendo detrás de ella, y cuando hice la relectura, en ese sentido, me di cuenta de lo bien estructurado que estaba. Lo han dicho las chicas o los chicos muchas veces, que un capítulo se centra más en Julia, quizás en sus vivencias más íntimas o más cercanas, y otro en la política, en la historia. Y así vas como fluyendo con un ritmo muy agradable. Creo que me he explicado. Eso no lo he pensado, eso te sale o no te sale, o sea, es como un puzzle, entonces como una receta, y al final el bizcocho sale bien y dices, no sé, y eso es que lo has conseguido, igual que hay otras cosas que no han criticado. O sea, que tú no eres consciente de que a la hora de escribir fueras dosificando más en unos capítulos la historia, el contexto histórico. Me sale solo, o sea, pues... Porque está bien organizado. A lo mejor es mi cabeza, que yo eso para porque al escribir final la tengo organizada, a lo mejor para otras cosas no tanto, pero para escribir intento, porque lo tienes que plasmar tal cual, es que la escritura luego es muy complicada, porque como aparte de que quieres hacer un trabajo excelente para gustar mucho, embaucar, digamos, para que se venda más y para embaucarles en la historia, sobre todo que era la historia de mi familia y la historia del país y todos los nombres y toda la recomposición del lugar que me estaba haciendo yo en ese momento, o sea que también es un trabajo personal mío y por eso estaba entusiasmada, pero por otro lado, también están las críticas, luego es que te expones no solo a críticas personales, que tampoco me importan mucho porque puedes gustar más o menos, pero las críticas literarias también luego ahí están, y entonces es un trabajo que te lleva como a una excelencia tuya, pero que yo en ese sentido ha ido yendo solo, a Dios gracias. Porque nosotros en el taller pensamos que has organizado, hay una estructura
cada fin de capítulo nos preparas a los hechos que van a seguir en el capítulo siguiente. Cada fin de capítulo hay una... Me lo voy a volver a leer. No soy consciente de las pocas cosas que eres consciente cuando escribes, ¿eh? Igual le cambia cosas. Sí, no, es que te sale, es que no sé si es el problema o la virtud, te sale lo que te sale. Y ahí está, tú lo has expulsado y te sale. Y luego es que me digan, ¿no? Porque el feedback es el que te dice si sirves para esto, si no, si embaucas a la gente, si la gente disfruta, si no, y para mí es súper importante. O sea, porque tú en el fondo al final ya te quitas. Tú lo que quieres es que la gente disfrute, entonces eso es muy difícil porque mientras estás escribiendo no eres consciente de lo que estás haciendo del todo. O sea, yo lo único que quería plasmar lo mejor posible por todas esas razones y sobre todo porque cuando entregas el producto final esperas que la gente disfrute y como no esté bien estructurado y no esté fácil, no esté bien llevado, la gente se atasca y muchas veces te dejan de leer y arriesgas hasta que te dejen de leer. Bien organizado y facilita la lectura. La lectura es muy fácil. Sí, eso de un Todo crítico, está encadenado, entrelazado, que fluye, la historia fluye. un crítico durísimo, que no sé, que la esfera de los libros no sé por qué, le mandó el libro para que le hiciera una crítica de Dios. Y eso, resalzó tanto eso que me salvé. Porque sé por lo visto, vamos, que para chutar cualquier obra y me salvé por eso. O sea, que hizo tanto hincapié en todo eso que estáis diciendo, o sea, que mira, me alegra mucho porque yo no soy consciente, de verdad. Y desde el punto de vista histórico todos hemos resaltado, repetido que hemos aprendido muchísimo, porque la historia de Filipinas ha quedado, o sea, de la colonia, ¿no? De Filipinas como colonia, ha quedado en un rincón del pasado del que sabes una fecha, pero no tienes ni idea de nada más. No es justo porque los empresarios importantísimos que hicieron su fortuna ahí, en el fondo luego son españoles, se han ido a España la mitad y vivimos de ellos, o sea, de cerveza San Miguel tabacalera. y tabacalera, sí, O sea, nos es reíamos no, con eso. No es justo. Y luego Sotogrande, que vamos, que lo tenemos aquí al lado, todo lo que es Sotogrande lo crearon los Zobel. O sea, lo crearon los protagonistas secundarios de mi novela, que son todos estos personajes que de verdad eran los empresarios gordos. En ese sentido, sobre los personajes históricos, teníais una pregunta, ¿no? Los personajes reales o ficticios. Yo justo quería añadir que hemos estudiado a Gabriel Alejo, un poeta ¿Argentino? argentino-catalán. Afincado en Barcelona, bueno, ya es español. Ha dicho que una vez el libro o el poema acabado, ya no pertenece a lo que lo ha escrito, pertenece al lector. Pertenece al lector y pertenece a la impresión, al feedback. Sí. Es que en el fondo escribimos para vosotros, por eso es que por eso a mí me hace tanta ilusión. O sea, quien escriba para él, pues es un egocéntrico en el fondo. Escribimos para que la gente disfrute y para que la gente aprenda. O sea, a mí esa es mi pasión, sobre todo. A mí me encantaría conseguirlo todavía más. Sí, Mohamed. Albena. Un prototipo del libro, ya había leído el libro. ¿El qué, perdón? Algún prototipo, algún personaje que es como un prototipo de los personajes del libro, había leído el libro hasta... Las personas las que escribo en el libro lo han leído todas, claro, porque es mi familia. Y sí, mi familia lo han leído todas y luego lo que me ha pasado cuando voy a la feria del libro y cuando voy sobre todo a la feria del libro, me ha pasado en las ventas del Corte Inglés alguna vez. Me han venido mucha gente de... me ha encantado su libro porque mi abuelo estaba en Filipinas en esa época y lo que escribes en el libro lo he oído yo tantas veces en casa que gracias por escribir este libro. O sea que si toda la gente que ha formado parte y que sigue viva, porque claro, muchos se han muerto, muchos son mayores, pero hay bastantes todavía que han vivido eso, sí que me han venido a felicitar bastantes. ¿Se reconocen un poco? Se reconocen la época, bueno, mi familia ha sido un tema complicado, que ya contaré con calma, pero vamos, al final les ha gustado mucho, porque como hay también un idealismo, que también había una pregunta por ahí, había un idealismo sobre
sobre el matrimonio de mis abuelos, ¿no? Y entonces que esa ha sido una crítica fuerte por parte de los críticos literarios, que era una historia de amor muy idealizada y que estaba mejor retratada ella que él. Que él era un hombre idealizado, pero es que yo tenía idealizado a mi abuelo. O sea, que es a lo mejor un defecto mío, yo tenía idealizado a mi abuelo. Entonces, mi abuelo era así, bastante así. Era así. Y protegía tanto a mi abuela y protegía tanto a todo para que todo fuera fantástico que yo de lejos veía, si todo lo hace mi abuelo. Porque es que lo hacía todo él. Entonces, le dejaba a ella como su espacio, pero lo hacía todo él. Y yo le preguntaba a mi madre que si esa visión era mía de niña pequeña, o sea, de adolescente, que va haciéndose composición de lugar de cómo son las figuras cómo se relacionan entre sí los matrimonios, o cómo son, o las figuras de apego, y mi madre me dijo que era así. Me dice, mira, tu abuelo era el que hacía todo. Y entonces yo por eso a mí me parece un idealismo, porque los hombres de hoy en día es al revés, hacemos nosotras todo, no siempre, pero a mí me ha pasado tener parejas en este mundo después de mi separación y después de tener parejas que lo hacías todo tú, y al final decías, a mí me compensa esto, si mi abuelo lo hacía todo él. Claro, al final es algo como idealizado, pero es que es real. Entonces, en la sociedad de hoy en día, a los críticos que pueden tener mi edad, les parece falseado. Pero es que hay hombres que eran así, sobre todo antes. Es que lo hemos hablado, ese tema... El nombre de Santos de aquí viene, sí, porque hemos discutido muchísimo sobre ese tema. La relación Idílica. A ver, hay dos cosas que antiguamente mi abuelo tenía mucho carácter, también hay que decirlo, que él pegaba un puñetazo encima de la mesa y decía, esto es así, cuando de repente tal, y eso no lo he exagerado tanto, y tampoco he exagerado el lado, como digamos, peor de mi abuela, que eran las depresiones. Entonces, al final, pues no haber ahondado en el carácter, por un lado, de mi abuelo, no haber ahondado en las depresiones, pero es que a mí no se me presentó así, yo todo eso lo supe después, porque yo hablando con mis padres, uy, tu abuelo tenía un carácter, digo, pues no sé, no me he enterado, porque hacia nosotros, cuando yo tenía 14 años o 15, iba a comer a casa de mis abuelos, todo él lo planteaba él, todo lo dirigía él, todo lo tal, y luego tu abuela, la más importante, es la que ha elegido todo, la que no sé qué. Entonces a mí me da la sensación, si van de la mano de dormir la siesta, me da la sensación de que ojalá me pasara esto, porque en el fondo era un matrimonio que funcionaba, que no, a lo mejor no he exagerado bien esas partes, y sí es verdad que me decían que los críticos, que sobre todo ella estaba mejor que él. O sea, esa ha sido una crítica constante, que él estaba idealizado. Lo hemos hablado. Una relación de carácter, porque Santos me parece una persona, un personaje muy amable, muy... Tenía carácter. ¿Tiene carácter? Tenía carácter, tenía mucho carácter. Claro, a lo mejor eso no lo he, porque yo, eso es algo que me han contado, entonces a lo mejor no lo he asimilado como que era así, pero sí tenía mucho carácter, yo no lo he vivido así, pero sí. Y no encontramos conflictos entre esta pareja en la novela, ¿es voluntario? No había, pero seguramente habría. ¿Es una omisión? No, normalmente habría, pero yo nunca me enteré. Es que claro, la visión de una nieta hacia sus abuelos, hacia una persona que era salida de la nada, que no tenía estudios y que ha llegado a donde ha llegado, para mí es admirable. Entonces yo he sentido una admiración, y las casas y todas las todos los biombos, las alfombras, el cómo mezclaban en las comidas el inglés con el tagalo, cómo hablaban español así con un acento que dices, no han terminado de coger bien el español, pero sin embargo son españoles. A mí todo eso, los viajes, las farmacias, el agar-agar, a mí todo eso me impresionaba mucho. O sea que a lo mejor lo he idealizado un poco, pero me impresionaba. Entonces yo he vivido toda esa sensación como fantástica de la figura de mi abuelo, y luego no he vivido lo que de verdad es. Otra pregunta, por favor. Hay diferentes comunidades viven en Filipinas. Y claro que están descritos en la novela de manera breve, pero
me sabe poco la parte dedicada a la comunidad filipina y otras comunidades. ¿Por qué? Porque yo no he vivido ahí, a lo mejor es un defecto personal, yo no he vivido ahí y de lo que me han contado es que ellos se relacionaban entre ellos, o sea, no existía, era un mundo colonial, Claro. entre comillas, entonces sí. Ellos iban al casino, iban a las fiestas privadas, y es que no había otra vida, no iban a ningún otro sitio. No se mezclan con los filipinos nativos y no sabemos si los filipinos nativos estudian en escuelas junto con los españoles, si hay... Ellos lo desconocían eso, te digo que tienen un desconocimiento porque yo lo he vivido y he hablado con ellos y hablan solo de gente como ellos, de apellidos, de no sé qué, entonces no... Entonces toda esa gente, además que era un mundo colonial, toda esa gente que decís seguramente estaban en las fábricas, estaban sirviendo, claro que había filipinos con dinero, pero a lo mejor no era la mayoría. Y entre ellos, el colegio de mis tíos, sí que había muchos filipinos. Es una cuestión de clases, diferentes de clases. Sí, más que clase, el dinero que te da la posibilidad de una educación mejor en colegios mejores, a lo mejor ellos se juntaban entre ellos, aunque sí que había filipinos, pero el 80% de la población no accedía. Con lo cual estaban en otro tipo de puestos y en otro tipo de ambientes y para ellos no los veían. Te digo porque yo ahora he crecido con otro criterio, con otro concepto totalmente distinto. O sea, yo veo más la otra parte que la mía. O sea, me interesa más la otra parte que la mía. Pero casualmente ellos no. Ellos, es que yo sigo hablando con ellos y no les interesa mucho. O sea, siguen como entre ellos. Incluso cuando están en Madrid, llegan a Madrid, conocen las canciones populares de Manila, de Filipinas, pero no conocen, o en el libro no se refleja que conozcan que su madre Julia o su padre le haya transmitido la cultura española o las canciones populares. O... Es que desgraciadamente les educaban los filipinos, que por eso está la figura de Rosita. Y con nosotros intentaron hacer lo mismo, lo que pasa es que nos rebelamos con nuestra generación. Nosotros somos muchos primos, o sea, de esos 3 hijos de Santos y Julia son 5, no son 3, pero una nació en Estados Unidos, otros, o sea, que nacieron después. Y de esos 5 hijos de Santos y Julia, pues todos están casados y todos tienen 8 hijos, todos los hijos, o sea, estamos nosotros ya todos casados y con hijos. Entonces me hace mucha gracia porque todavía cuando nosotros éramos pequeños, en la finca esa que existe del Escorial, ellos se iban a cenar y nos dejaban con 10 filipinos. Porque claro, cada familia traía sus filipinos. Y yo todavía recuerdo, yo lo de Bajay Kubu, las canciones que me sé de memoria, yo sé palabras de tagalo, digo, porque yo sé palabras de tagalo, porque es que no, hasta que no hubo esa especie de revolución que fue un poco posterior, nosotros los primeros años, por eso yo sé cómo es, porque nos mantenían, o sea, nosotros con esa finca del Escorial, nunca nos llevaron a ver el Escorial. Y yo cuando fui creciendo y empecé a estudiar arte, digo, no entiendo nada, si tenemos esta maravilla de monasterio aquí, que por eso yo me he dedicado a estudiar historia y arte, porque yo no entendía cómo no estaba ligado a la cultura, cómo no nos ligaban a la cultura, no se entroncaban con la cultura del lugar y de donde estuviéramos, no, porque vivíamos aislados en la finca, ¿para qué había que salir de la finca con 15 filipinos? Si teníamos el lago dentro, entonces eso es como una especie de educación que luego todos los primos, o sea, lo que son nuestra generación, si tienes una evolución lógica, te rebelas, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? Pero es que ellos solo veían eso, no tuvieron opción a rebelarse. Bueno, la vida les ha hecho un poco volver a la realidad, pero por eso yo todo eso de mi familia lo tengo como muy dentro, porque son vivencias muy especiales que no son la realidad. Por eso, en el fondo, en el libro a lo mejor se nota mucho que no hablo de más, porque la realidad de ellos era esa, no existía, claro que existía, pero para ellos no existía, entonces a nosotros nos transmitieron hasta que tú no te das cuenta que dices, bueno, pues estamos viviendo en un mundo de ciegos, o sea, que es que lo bonito y lo interesante que es lo otro no lo sabemos,
Y por eso sí que se refleja mucho en el libro. Y por eso... Julia está más cerca. La única Sí, por eso que en está muy Manila, cerca, no lo notamos, pero notamos que en la selva en el campo, y en Julia la se isla de acerca- Negros. sí, La isla de se Negros. acerca a los Ella nativos intenta. y observa. Ella intenta por su sensibilidad, pero es como que la sociedad no te deja. Muchas veces tú intentas y de repente hasta que no lo decides, es como que es una tendencia que tienes, pero si te la cortan, te dicen, no, eso no, tú ahora tienes que vivir en esta casa, los niños tienen que ir a este colegio, y ella lo intenta por su sensibilidad, pero no lo consigue nunca del todo. No he aún leído la novela, pero al ver su título, una pregunta se me echa. Digo que sí, la escritura ha pasado una tan mala experiencia amorosa que quiere decir que la mía me da otra experiencia amorosa. O el contrario, ha pasado una tan maravillosa experiencia amorosa y piense que nunca tenga la oportunidad de pasar otra experiencia igual a la... Porque Mohamed interpreta que el corazón es la experiencia amorosa. Sí. No es solo, ¿no? A ella le cambió la vida, es el destino, a ella le cambió la vida. Ese barco Santos, la guerra civil, ella se hubiera quedado en España y no hubiera hecho nada. Hubiera sido seguido con la costurera, con lo de la costurera, que en España les encanta, lo de las costureras, y se hubiera quedado ahí, casada, o no, o esta es la soltera, en una vida de pueblo, y ella, ese barco y Santos le cambia el destino, y eso existe. Eso existe y también es algo que no he puesto mucho énfasis, pero es muy evidente que a ella le cambia el destino y se le abre un mundo inimaginable con estas dos cosas, o sea, con Santos y con la guerra y con el barco. Entonces, Dejé mi corazón en Manila es todo. Ella vive una historia de amor impresionante que luego, que siguió toda la vida, una historia de amor que siguió toda la vida hasta que Santos murió. Pero Manila fue donde empezó todo y yo creo que ella, por lo que sea, la unión con Santos posterior, esa unión tan fuerte, no hubiera sido posible si no hubieran vivido todas esas experiencias en Manila, para bien y para mal. Me hace gracia, me estoy riendo porque lo que estás diciendo son comentarios que habíamos hecho en clase. O sea, que lo habéis captado. Y lo sabíamos, sí, incluso, sobre todo cuando ella llega a Madrid, ese Madrid que aún huele a la posguerra, ¿no? Y entonces dijeron exactamente lo que tú estabas diciendo. Quiero escribir algo, un pequeño texto sobre los viajes en Dejé mi corazón en Manila. Los viajes, el impacto de los viajes del tiempo. Porque el viaje de Nueva York es para la emancipación, para Manila, hacia Madrid es para el amor. Y hay una intensidad y la relatividad del tiempo, porque durante un texto, una semana, vivió más que toda la edad que por ejemplo, en el barco hacia Filipinas. Sí. Pero eso es la realidad, ¿eh? Pensamos a lo mejor que un matrimonio de 20 años es algo boom y de repente tienes una relación de 2 años o de 3 o de 4 que te cambia la vida por completo. O sea que al final el tiempo en todo es muy relativo. O sea, yo lo he vivido muchas cosas con mis abuelos, pero hasta que no lo vives personalmente no te das cuenta de lo relativo que es el tiempo. Que piensas que tenemos una idea equivocada, toda la vida con mi marido, y luego yo he tenido relaciones, estoy teniendo con personas increíbles que me están cambiando todo y que para mí es mucho más fuerte y potente que lo que ha sido en el tiempo otras relaciones. O sea que eso es ley de vida y me hace mucha gracia porque yo lo vivo por partido doble. O sea, lo he vivido con mis abuelos y lo vivo yo.
a su mujer en el barco. Justo, es todo, o sea, la historia de mis abuelos, todo es real, lo que no es real, por eso, todo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo porque ha habido mucho lío con eso, porque al darme cuenta que yo tenía que novelar no tanto los hechos, sino lo que hay alrededor, porque si no, no te sale una novela, entonces Carol no existe, toda la trama política no existe, entonces yo quería meter eso, no sé por qué quería meter una trama política, porque me interesaba, y eso es lo que no es real. Entonces cuando mis tíos leyeron, los más críticos, la historia, dijeron, claro, es que esto no fue así, tu abuela no se mezclaba con esta gente. Pues... Entonces ahí empezaron los primeros problemas, y ya al final dije, voy a decir que todo es mentira, porque ya está, y que todo me lo he inventado, y que está basada en lo que me contaban de pequeño, porque es que me da igual, si en el fondo a mí lo que me ha hecho ilusión es escribir esa historia y decir que es verdad o no. Al final esas películas que te ponen basada en hechos reales, no lo lee nadie, o sea, ¿qué más te da? Si yo lo que sé es que estoy retratando esa sociedad bien y lo que pasó políticamente y la historia, ¿qué más me da si...? Y al final dije, mira, ¿sabes qué? Que, hombre, me hubiera hecho ilusión en mi presentación y en España y en decir que era la historia de mi familia, que mis tíos hablaran, que mi tío, el que me contó cuando tenía 7 años, toda esa historia que yo cogí un día en una comida con una grabadora que estaba como medio, no me grabes, y yo como haciendo, como me acuerdo como yo estudié, que no me sirvió para nada en su época, traducción simultánea, como 2 años, y yo me acuerdo que digo, me acuerdo que había una especie de braille para coger los apuntes, sí. y cogí como en una cosa que no me acuerdo, era como un braille, y digo, todavía me acuerdo de coger apuntes así, cogí 10 páginas de apuntes en una comida que no comí porque no me deja grabarle, y entonces al final todo eso es lo que yo quería plasmar, que al final les guste o no les guste, piensen que mis abuelos no se relacionaban con esa gente o no, o algunas tonterías que me dijeron, en el sentido que claro, para ellos no serían tonterías, pero y al final dije, ¿qué más me da? Pues no digo que es todo mentira, pero es todo real, menos Carol y menos 4 cosas, todo lo demás... Pues es curioso porque creo que se vive con más, o sea, sientes más real el contexto histórico y las relaciones con esos personajes políticos, ¿no? y la alta burguesía de la colonia española, que la historia que todo el mundo se plantea, pero esto puede ser, o sea, la historia de Julia, sí. porque es demasiado idílica. Pues eso es lo que es real. Y todo lo demás no es real. Claro, y yo también, en ese caso, yo decía, bueno, pero a veces también está bien, ¿no?, que te den una historia tan positiva, porque a lo mejor nos influye y acabamos pensando y buscando esas historias que son más sanas, ¿no? Es que existen, lo que pasa que... Claro que existen. Existen, tienes que tener suerte, hay que tener suerte, pero existen. Pero ellos no tienen suerte, se analizan mutuamente en el barco, ¿no? Tienen suerte de haberse encontrado. Se analizan... Tienen suerte de haberse encontrado. Sí, claro. Porque ¿por qué encuentras una persona así y no encuentras un maltratador en el barco? O sea, imagínate, ¿sabes? Que eso, ¿por qué es? O sea... Pero Julia en ese caso sería más... no sé, se hubiera apartado más rápidamente. Es una... Sí, ella vio que él le cuidaba mucho, que es verdad, porque mi abuelo cuidaba mucho, la cuidaba muchísimo, pero estaba muy enamorado de ella. Tenía 38 años cuando hasta cálculos. A Julia. Sí, mi abuelo sí. Porque ella tiene 25 y él 38. Él murió hace muchísimo, y mi abuela ha muerto hace 5 años, 4 años. O sea, mi abuela murió cuando yo empecé a escribir. Digo, qué pena que no me lo hubiera contado ella directamente todo. Por eso, de eso me arrepiento. Murió un año después de que yo pensara la historia. Fíjate, y mi abuelo murió hace 20 años. O sea que... ¿Tuvo éxito al final? Porque ella hizo programas de televisión. No, eso no es verdad. Es lo que... eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que ella utilizaba para la cocina el agar-agar y... Lo de las conservas también es verdad, que él compró las conservas. Lo de la televisión lo he aumentado un poco. Eso y Carol, todo lo demás es verdad. No, ella no, al final no trabajó, pero sí, ella todo lo que cogía, sí aconsejaba muy bien a mi abuelo y le acompañaba todo eso. Opinión, a mi abuelo le importaba mucho. Ella sí que tenía una opinión muy estructurada y sí que ayudaba mucho a mi abuelo, pero así como quien no quiere la cosa, pero nunca trabajó realmente llevar algo, le acompañaba él a todo, eso sí, y sí que le ponían la farmacia y sí que lo de la televisión no es de todo verdad.
Se me ocurrió porque por todo esto de Masterchef, ahí va, pues mira. ¿Y las recetas? Las recetas también, porque yo cocinaba con mi abuela con las recetas esas, que me traía recetas americanas y ella siempre utilizaba el agar-agar, o sea, esto como una mezcolanza de lo que hay en mi cabeza y de lo que podía haber sido si lo hubiera hecho bien, eso también. Pero claro, en ese punto la mujer no estaba tan emancipada, aunque sí ella, lo que es verdad es que ella vino de Estados Unidos con esos pantalones y con esos zapatos planos y con esos chales, que yo la veía y decía, es que parecía como una actriz, parecía una actriz, eso es verdad. Y yo la miraba y decía, qué distinta es de todas las mujeres, y ella se sentía muy distinta y por eso estaba muy aislada y tenía 2 amigas y todo era con mi abuelo, pero no llegó a dar el paso porque no era la época en España tampoco. Ese paso lo dieron las generaciones posteriores, justo una posterior, justo la de mis padres. Una mujer reservada y no tiene contacto, no tiene muchas amigas y se conforma con las pocas personas que ella conoce y no necesita... Ella tenía un mundo interior impresionante, es verdad que leía a Santa Teresa de Jesús siempre y lo tenía en la mesilla y mi abuela tenía mucho coco, o sea, tenía una inteligencia, lo que pasa que es verdad que ella todo lo volcaba como hacia ella. No, es que era una época que la mujer no podía expandirse, no podía... A lo mejor hubiera escrito, yo creo que hubiera sido una escritora buenísima, porque leía, empezó como yo me leía todo lo que pillaba, y ella igual, o sea que ella leía muchísimo y era muy interesante su punto de vista, y oía muchísimo la radio, los programas y la política, pero no pudo dar ese salto, que yo ese salto sí que lo he... Quería que mi protagonista diera ese salto, por eso al final dices, ¿dónde está la realidad y la ficción? Pues ahí está, en que yo le he hecho dar un salto que en ese momento muy poca gente dio en España, la mujer no. Si es que la mujer todavía en ese momento estaba en el pasaporte del marido todavía. O sea que es que España dio ese salto ahí que fue muy importante. Justamente quería preguntarte eso, que destaca el trato de la mujer en la novela, a mí este lado me ha gustado mucho. Indirectamente has hecho críticas, por ejemplo, a la hora de crítica del machismo en las reuniones, en el salón, en las fiestas, etc. ¿Ha sido esto una cosa que tú querías o es una realidad que se impone de ella misma a la hora de escribir? Era algo que yo quería. O sea, También a la vuelta de España de los años 60 también. A ellos les pasó un poco eso, pero como ellos vivían una vida como muy elitista y ella estaba muy protegida por mi abuelo, la escena en esa casa, no sé qué, seguramente no fue igual, pero seguramente pasó algo parecido, que no he tenido la oportunidad de hablar con ellos de eso, sobre todo con mi abuela. Me hubiera encantado que me hubiera contado alguna anécdota así, que yo lo he plasmado así porque me lo imagino así, porque mi abuela siempre estaba muy protegida por mi abuelo y no tenía amigas, quiere decir que estaba muy con él y muy la opinión de ella, o sea, en eso sí que era un matrimonio moderno, la opinión de ella para mi abuelo era muy importante y hablaban de todo, lo que pasa que ella hacia la sociedad no lo pudo exteriorizar en ese momento, y yo sí he querido que ese pasó, y lo de las reuniones de hombres y mujeres en España todavía pasa, y en Bilbao hacia arriba pasa muchísimo, y es claro, es algo que es una pena, que sí, que es verdad que también ellos hablan de fútbol y de no sé qué y de política, pero que o sea, que no tendría que ser siempre, tendría que ser pues de vez en cuando, o sea, que eso es lo que yo me reivindicaba, que en esa época era siempre, Pero por el carácter de Julia también le va bien ese silencio hacia afuera, sí, porque a ella lo que le interesa es el mundo hacia adentro, sí. Entonces también ahí está el equilibrio de la pareja, en periodos anteriores y ahora. O sea, que haya alguien de los dos que se ocupe más del exterior y otro que se ocupe del interior, ¿no? A mí me ha pasado siempre eso, con todas mis parejas. Entonces, yo sí, es que, en ese sentido... Es que eso aporta mucho, y también te aporta eso, yo lo explicaba cuando hicimos lo de clase, que una persona que está muy volcada en su interior te puede como no sobrecoger, pero te puede llevar a cada vez hacerlo más, y entonces necesitas una persona por otro lado que entienda eso que te pasa, pero que tire de ti, porque tú tiras de él en otros aspectos, en mirar las cosas de otra manera. Entonces, si eso funciona, es lo mejor.
Yo en ese sentido Santos es un personaje menos trabajado, como decíamos antes, Una crítica pero mucho a Santos, te lo han soy criticado, consciente. pero Que es idealizado y que es irreal. pero siempre hay o sea, siempre se sacrifica algo, a no ser que dediques 900, 1000 páginas, siempre se sacrifica, ¿no? Y ahí, digamos, la parte histórica da mucho peso a la novela, a las descripciones de la naturaleza, de las plantas, el exotismo de Filipinas, sobre todo cuando llegan a la isla. Los mitos, o sea que no puedes abarcarlo todo. Entonces, claro que Santos queda ahí como más a la sombra, pero es normal, también es un narrador eficiente que va detrás de ella, de lo que ella quiere explicar. Y alguien dijo en clase como que Santos, o sea, que los conflictos entre Santos y ella, seguro que lo sabía, ¿quién lo dijo? Seguro que lo sabía, pero ella no los tocaba porque para ella es evidente que tiene que haber y no son temas que se tengan que tocar en esa novela, digamos, ¿no? O sea, que son ya demasiado íntimos para... Es que, efectivamente, es que para mí son mis abuelos y yo no lo veía así. Si te pones de verdad a investigar cuál era su personalidad, pues seguro que sí, pero es que no me interesaba y también es una decisión del escritor. Oye, si no te interesa tocar eso, pero ¿por qué te tienen que criticar todo? Y que yo soy consciente que critican todo. Mira, en una obra que he entregado ahora, no voy a decir ni la editorial ni la crítica que me han hecho, es sobre mi personaje masculino porque por primera vez he escrito la historia de un chico de 25 años y me lo ha analizado un crítico de una editorial que no entendía, que no tenía la suficiente sensibilidad para pensar que hay chicos sensibles. Y entonces me la ha tirado abajo porque dice que, entre otras cosas, que este chico que es totalmente irreal, que los hombres no son así, como yo soy mujer, escribo así de los... O sea, que solo hay dos tipos, ¿no? Un tipo... un cacao y entonces al final dices, no, pues que yo quiero escribir porque existen chicos así, yo he tenido un hijo así, yo quiero escribir que el chico es así. Y a lo mejor, no sé, lo tendrá que leer una mujer para que me lo apruebe, pero al final que eso cuenta mucho, te critica muchas cosas y entonces yo muchas veces digo, es que yo no quiero tocar eso, ¿por qué me dicen que toda la novela está mal? ¿Sabes? Que al final, si estamos demasiado no sé, condicionados por este tipo de críticas, o por prototipos, ¿no? Que ya queremos encontrar prototipos que funcionan en las lecturas, o sea, en los libros que se venden, a lo mejor es eso. Es que cuando haces cosas nuevas no creas que gusta mucho, ¿eh? Cuando cambio estructura o algo así te dicen que eso no existe, que no está bien. Entonces, me gustó mucho la descripción de Santos cuando hizo su introspección respecto a abrir, a obtener de Miller el crédito y abrir su farmacia en Santander. Entonces hizo, ¿por qué quería abrir este? Nos gustó mucho esta reflexión. Porque había dos narradores ahí, o sea, un narrador eficiente con dos que observaba desde dos personajes. Y después cuando se encuentran ya cambia a una sola perspectiva, que es la de ella. Pero él estaba solo cuando lo hizo. Sí. A mí eso me gustó mucho también. Es que él es bastante mayor que ella, entonces él ya tenía su recorrido y él ya tenía, o sea, él como que con ella se la llevó como encima y ella se adaptó fenomenal y al final ella le terminó ayudando a él, pero él ya tenía clarísimo su recorrido, un poco lo que quería hacer, de lo que él no era consciente es todo lo que le condicionó ella para la vida y de lo enamorado que estuvo de ella toda la vida. Quiero saber, por favor, si las relaciones de Julia con la familia de Santos no me parece tiene un impacto significativo en la vida de Julia. ¿Es una opción voluntaria de la protagonista o de la autora? ¿O porque la autora quiere dar a la familia de Santos simplemente un rol de telón de fondo a la novela? Fue cosa mía, ha sido cosa de la autora porque era como un poco, eran esas familias clanes
que es verdad que yo recuerdo en la finca del Escorial y todo eso venían o sea, la familia de mi abuelo, yo no entendía por qué, es que lo he entendido con la novela, o sea, la familia de mi abuelo eran como abuelos, estaban todo el día, tía no sé qué, tía no sé cuántos, tía, y yo decía, pues, ¿por qué? Y estaban ahí viviendo y todo, y al final yo claro, todo esto lo he oído porque yo lo he estado viendo sin saber lo que veía, 8, 9, 10 años, y de repente, claro, la explicación es que mi abuelo mantuvo durante toda la vida a todos sus hermanos. O sea, mi abuelo era el padre de todos sus hermanos, era como el padre. Entonces, para mi abuelo, todos ellos eran hijos y estaban ahí compartiendo y en el fondo fenomenal. Había momentos que fenomenal, pero había momentos que daban muchísimos problemas y que estaban ahí. Y entonces, yo no sé por qué, o no los conozco tanto, o sí que vi como una intrusión, ¿no? En el matrimonio de mis abuelos todo el rato con todo esto de los tíos y claro, de los tíos de los niños, de los hermanos de santos. Y al final la solución fue, bueno, los voy a quitar un poco en medio porque si me meto en conflictos más, tampoco me quería meter, que tampoco los he vivido, pero me los puedo imaginar. O sea, yo creo que mi abuela en ese momento pues tragó con todo. Y el camino ese de la selva lo hicieron toda la familia juntos y estaba la suegra y eso debió ser tremendo. Claro, yo hay cosas que desconozco, o sea, sé la visión de mi tío que tenía 7 años, pero no la visión de un adulto. Entonces, desconozco todo lo que pasó ahí y desconozco la relación esa familiar tan fuerte que de hecho sigue funcionando a nivel de mi generación. O sea, cuando me dijeron que no les gustaba el libro fue un trauma para mí. Y digo, ¿pero por qué? Y al final te sientes como que estás... Que eso es a lo que ellos están acostumbrados, a que todo el mundo juzga y todo el mundo decide. Y digo, no, pero es que tengo que decidir yo, porque la que quiero decidir soy yo, que aparte es que no soy menor de edad, quiero decir, es que... Y entonces ahí es cuando empecé a pensar y dije, claro, todo esto del clan te lleva a eso, a que todo el mundo decida y tú te tengas que aguantar. Entonces, por lo que sea, les quité un poco en medio porque me interesaba más o sea, quería... Es como que en mi corazón me hizo ponerlos, pero por otro lado, porque yo he vivido con ellos y ellos han vivido todos juntos, siempre han vivido todos juntos, casi siempre. De hecho, en la finca ellos tenían sus casas aparte y era como... Tengo una impresión que Julia quiere vivir cerca de Santos, pero aparte de ellos. Aparte de ellos. Fíjate, a lo mejor fue algo que yo capté de pequeña, porque yo luego se han ido muriendo y yo no sé por qué son cosas que captas de pequeña y a mí me daba la sensación como que estropeaban, ¿no? Y entonces digo, los voy a poner porque en el fondo eran muy importantes para ellos, pero luego los quito. Sí, no les he dado mucha importancia. Eso también me dijo cuando fui a entregar la novela La espera de los libros, también, no crítica, porque la verdad es que la suerte que no me pusieron ninguna crítica, les gustó muchísimo todo, porque si no te publican tan bien, una publicación tan buena y con tantos ejemplares, pero también me dijo eso, has dejado un poco de lado y la explicación les valió. Porque a veces te has olvidado de este personaje o tenías que haber hecho más, o este personaje es muy interesante y lo has dejado de lado. No solo me dijeron eso, me dijeron, parece que como los has esbozado y los has dejado ahí. Se lo comentamos, pero es verosímil porque el narrador va detrás de Julia, Julia no les interesa a ellos. O sea, en ese caso es verosímil que no se hable de ellos, porque se habla a través de la mente de Julia y Julia se interesa por personas contadas y por situaciones concretas y ellos se quedan a la sombra porque es lo que significan para Julia. Entonces, por un lado sí lo comentamos, pero por el otro lado también a mí me parece verosímil. O sea, porque es el narrador que mira a través de la mente de Julia. Sí, es por eso. Totalmente, menos el primer capítulo que lo quería poner como las dos historias cuando se juntan y ya, y el narrador ya Julia a partir de ahí. Sí, lo comentamos. La última vez, antes de leer el libro, la última vez cuando nos vimos en la primera entrevista, te había preguntado si te gustaría llevar la novela al cine. Me dijiste que no. No, pero ahora digo que sí, porque ayer no sé qué película estaba bien. No, es que no la he visto. Esta que está anunciando todo el rato en el cine de África, lo habéis de Belén Rueda. Y digo, es que a lo mejor es mejor la mía. Digo, ¿por qué llevan esa historia de África?
que Sí, también lo comentamos, lo hemos comentado todo ya. Las escenas en la isla de Negros, muy Sí. que me han impactado. La proximidad de Julia con esta gente que trabaja la tierra, que festeja por la noche, o que ve sudando en los campos sin levantar la cabeza, con la persona que dirige los trabajos. Es algo, sí, es algo que la ha impactado y lo ha dicho, luego me desvío un poco de ahí, pero es verdad que Rosita, o sea, que eso de la traducción filipina, es que me interesaba mucho también la traducción filipina y cómo son ellos de verdad. Y ha sido a través de Rosita, porque todo eso de la imaginería, de los fantasmas, de los espíritus, que es verdad que a lo mejor existe de otra manera, no de esa, y que están muy condicionados por eso, pero eso existe también, y están muy... Eso del libro me gusta mucho, que todavía hay civilizaciones que están muy apegadas a la tierra, o sea, que están muy apegadas a todo eso y que están apegadas a los productos de la naturaleza y nos hemos convertido como una especie de no sé, de máquinas, ¿no? Con químicos y no sé qué, y yo creo que también hay que volver mucho ahí. A lo mejor no he hecho suficiente hincapié porque tampoco puedes hacer hincapié en todo porque te pierdes. Yo me quería centrar en eso, pero quería también como dejar caer, ¿no? Muchas veces dejo como caer cosas, sigo el hilo y como me decía el otro día un médico importante de aquí que estamos viendo a ver si escribe su historia, ¿no? Y me decía, pero tú cómo sabes cuál es la decisión importante, cómo tomas las buenas decisiones. Digo, no lo sé, porque en un momento dado hay tantos temas que dices, alguno tengo que dejar de lado y tengo que seguir por esta vía y a veces se te van. Pero justamente ahí también hemos comentado que muchos motivos que se toman y que parecen que son puntuales y que no tienen, que son superficiales en ese momento, después tienen sus funciones. Carol, al principio, que parece que es un motivo así pasajero de contraste con Julia, después resulta que se convierte en un personaje que tiene muchas funciones, que va entrando con muchas funciones. Es que ella la admira mucho porque es una mujer totalmente distinta a ella. Y ella está buscando también su papel de mujer, porque al final te venden que el papel de mujer es ser madre y esposa, que está muy bien también, pero ella ve la otra faceta que no existía en España y eso le marca mucho a ella. Es el mensaje que tiene la novela sobre la condición de la mujer en esta época. Sí. Uno de los mensajes. Uno de los mensajes. Y lo otro que decías del contacto con la tierra de los filipinos, por ejemplo, y de los espíritus, con Rosita, ¿no? Que es la intermediaria, ¿no? Sí. Ella también, Julia, yo creo que esa explicación de los malos espíritus, ¿cómo se llama? Exactamente. Yo creo que es lo que le salva después de la guerra, en esos momentos que también veíamos que son como más depresivos. Ella busca sus puntos de apoyo y ahí es donde le salva la explicación, digamos, del mito. Sí. Encuentra su justificación con lo que ha pasado en la guerra japonesa, que son escenas magníficas del libro. Me parece, bueno, Erquía lo repetía, que cambia la novela totalmente, que le da un giro y... Una magia. Con las historias de Rosita que cuenta a los niños en la selva para ocuparlos y ocupa a toda la familia para no pensar en la guerra y los bombardeos. Y todas estas historias reflejan toda esa tradición oral que se transmite oralmente en estas comunidades primitivas, que no hay historias escritas, se transmiten. Rosita aprendió quizás estas historias de su madre. Ella también transmite a los niños. Y les ayuda mucho, y ayuda mucho a Julia. Entonces al final todo eso tiene su valor, porque en un mundo en el que no hay referencias, entonces es que de repente ellos sí que tienen esas referencias claras, el bien, el mal, que a lo mejor hay algo que te puede condicionar para el mal. A lo mejor, y también hay algo que no es real, que no está entre nosotros, que te condiciona para el bien.
y ellos tienen una explicación muy fácil y muy como si fuera muy como una fábula, ¿no? Pero en el fondo yo es que creo que es así también, o sea, yo creo que hay algo que te condiciona para el mal y hay algo que te condiciona para el bien, y entonces como no sabemos ponerle nombre, pues ellos lo meten como en una fábula y eso ayuda. Sí, ahí se ve muy bien a ella, Es que después muchas de la veces guerra, entender como... yo el mal me lo he planteado mucho, esas guerras, los japoneses, Porque- Hitler, las torturas, pero ¿cómo es posible que una masa de gente esté convencida de que lo bueno es torturar? Porque las torturas de los japoneses es que eran brutales. Sí, bueno, hay algún referente puntual que es terrible, ¿no? En la novela también. Y entonces yo me he leído historias personales que no tuvieron la suerte de mis abuelos, de familias. Bueno, la que aparece en Esa. la novela. Esa hay una novela, lo que pasa que no está en el mercado, no se puede encontrar. Y a mí me la dio una persona que la compró en su época, que es una señora que ahora tiene 70 años, 75 años. Y me la dio y me dijo, yo me la compré hace 40 y es para mis hijos porque es una historia real, que se publicó hace 40 o 50 años y que se hizo una tirada muy corta de libros, que es la historia de ese trozo. ¿Recordáis, no? Es la Cuando historia habla de la familia, como en vez de la historia de mis abuelos, algo que empezó bien y que terminó una catástrofe, unas consecuencias terribles. Entonces al final mis abuelos tuvieron una suerte de salvarse todos. Claro, es que hasta eso parece que es mentira. Sí. Bueno, es que es verdad. Dices, claro, bueno, pero todo, y además cuando aparece ya, o sea, cuando ya atraviesan todos la selva y se van salvando, y cuando aparece el tío, que es justamente el tío que está en la guerrilla, eso también, no sé si es verdad o no. No, pero ellos se salvan de otra manera, se salvan. Vale, se salvan dos veces, pero no se salvan así. O sea, se salvan dos veces. O sea, a Santos lo encarcelan y ya piensan, y por un milagro, o sea, eso no fue porque Julia le salvó por la... Sí, ese papel de Matajari también le da un ese giro me hacía súper mucha gracia, bueno. no. Por eso yo no puedo decir que es la historia de mis abuelos, porque realmente viven mis tíos y hay cosas que no son y sería injusto para ellos. Pero él se salva de la cárcel la primera vez porque mi abuela le da un rosario. Entonces, cuando le detiene, le da un rosario. Entonces él, o sea, porque había japoneses buenos, porque es que esa matanza, esas cosas que las violaban, las descuartizaban, es que no puede ser que existiera eso en masa. Por eso yo me planteo mucho lo del mal. Entonces, había japoneses de repente buenos que se salvaban, y entonces mi abuelo le pusieron una celda con 2 o 3 y sacaron como a 2 que ya para matarlos, y él era el último. Entonces él se pasó la última noche con un rosario así rezando. Y entonces entró uno de los japoneses que debió ser bueno, le vio con el rosario y le preguntó qué era. Y le dijo que eran sus creencias religiosas, que se lo había dado a su mujer, que tenía 2 hijos, y le soltó. A lo mejor eso es mejor que haber puesto lo de Matajari, porque a lo mejor es... No, porque ahí ellos comentaban que ahí se demuestra que ella va adquiriendo más y más fuerza. O sea, en el fondo ella le salvó con el rosario, porque el otro... Sí. No, mejor. Lo que... Sí, su anillo de pedida. Eso es otra. Y otra de las veces en las que ella, en las que es distinto, pero es así, de donde íbamos, que estamos hablando de la segunda, ¿de qué estamos hablando? Era la segunda vez, era en la selva. Ah, sí. En la selva, en una de esas, cuando aparecen los japoneses que van a matar al niño, porque van a matar al niño, que es mi tío de 7 años, que es el que me está contando la historia. Eso sí. En un momento dado también no sé por qué pasó, que hubo ruido al lado, no sé qué, a los otros se despistaron, se levantó el niño y se fue. Corriendo. Sí, pero, o sea, no... Y luego también existía lo de la guerrilla, ellos también conocían a gente de la guerrilla, pero no, eso exactamente no fue un familiar. No, o sea, pero que es curioso que todo eso que pensamos que está más idealizado, resulta que es lo real. Y el portador era real, todo eso es real. Lo que pasa es que somos víctimas de los prototipos, ¿no? De una época y de... Y que las vidas son increíbles, que muchas veces las vidas yo cuento mi vida desde que me he separado y es más impresionante que la realidad, es una historia increíble de todo lo que me ha ido pasando, de cómo empecé a escribir, de dónde estoy y dónde creo que si el próximo libro lo coloco bien, dónde voy a ir llegando. O sea, que todo eso también es una historia increíble, que parece que no es real, que yo empecé a escribir de la nada hace 5 años porque me quedé sin un duro en un apartamento así, y yo creo que tengo muy buenas perspectivas. Y lo del cine a mí me encantaría, lo del cine es muy complicado porque yo creo que
muchos contactos, es suerte, esa suerte divina, que puede llegar o no. Yo creo que ya al final es suerte divina, porque contactos sí que yo de repente conozco por amigas, algún productor, y le he dado La princesa cambió la historia, le he dado para televisión y no sé qué, y luego ponen series que no enseñan nada y que no dicen nada y no sabes por qué, y es porque te toca, y eso lo tengo claro, es te toca o no te toca. Entonces, ojalá haya una... Todo el mundo es María Dueñas. No, a mí cuando me contaban de María Dueñas, el otro día que había una de nosotros la conoce y estuvo... Porque claro, ya empezó y me explicó sus inicios y no sé qué, y me dice, es que ella con su primera novela nos invitó a cenar a todas, aquí, como si yo me voy con vosotras a cenar, y les dijo, si la próxima vez, no nos invitó, cada uno pagó su cena, y dijo, si gano un poco de dinero con esta novela, os invito a todos a cenar. Y mira dónde está, o sea, te quiero decir que... Y entonces cuando me lo explicaba yo le decía, tú tienes que hacer más cosas, porque mira María Dueñas, digo, es que no te puedes comparar, lo que le ha pasado a ella es que le ha pasado a ella. Y también es como los astros han alineado, porque la historia es muy buena, pero ¿cuántas historias buenas hay? ¿Y cuántas historias malas están en el cine? Entonces al final se tienen que alinear los astros, o sea que, Sí. que bueno, ojalá. Como un cirujano. Sí, Como un cirujano. Qué bien, pero aparte de todo que ha servido que me conozcáis también y todo, qué bien, porque no sabes lo que me sirve a mí personalmente, porque yo a veces las críticas son de personas, o sea, a mí me gusta hablar también con gente que tiene una visión como más, que son más vírgenes en todos los sentidos. Sí, y que son lectores, no son lectores, que son... que van a leer para disfrutar o para... No son críticos que van a ver dónde la puedo decir que esto no. Y entonces al final ese tipo de críticas te machacan porque dices, es que, vale, es verdad que no somos perfectos y que a lo mejor no es la novela del siglo para ellos porque tienen el referente de no sé quién y de no sé cuántos y les parece como, bueno, que sí está, good try, ¿no? Sí está tal, pero bien, ha colado. Pero que también te gusta la gente que se lo lee de corazón, y que te hace una crítica y unas preguntas de otra manera, que es, para mí es fantástico, de verdad, porque te vas como recargada de energía, en vez de estar todo el día leyendo unas críticas horribles que dices, ¿qué me hacen esto? Yo entiendo que ellos es su trabajo, pero que tienes que vivir también con esas críticas y las que me llegarán, porque cada vez son peores, porque cada vez me arriesgo más y cada vez voy más fuerte y cada vez las críticas son peores las que me llegarán. Ya tengo una sobre mi nueva novela, que no me la han querido publicar, pero es que me la ponen a caer de un burro desde el principio hasta el final. Digo, bueno, pues a lo mejor encontraré a alguien como más puro de corazón o más inocente que le guste la historia. Ahí quería llegar, ella se ocupa de sus preocupaciones, ambientación, ella de los personajes, yo del tiempo, ella de los temas, y hay otros... Sí, quiero decir que Anastasio, no sé si ha levantado, pero cada vez que trabajamos este curso, una novela, lo que hacemos al final, como pequeñas exposiciones, no os gustaba exposiciones, ¿cómo os gustaba? La palabra presentación, que era menos serio, pero cada vez lo hacen mejor y entonces cada una coge un tema. No, lo hacen de cine. Y después porque es que han tocado todos los puntos, en todos los sentidos, desde todas las perspectivas. O sea, lo que yo he querido decir, no lo que ellos han interpretado que les parecía, sino lo que yo quería decir. Eso es súper importante para mí, que haya el feedback, que ellos me hablen de lo que yo he querido decir y que sea lo mismo. Pues sí, a mí me hacía gracia que había momentos que estabas hablando y parecía que habías estado escuchando, o claro, o que nosotros te habíamos estado escuchando antes, o nosotras te habíamos estado escuchando a ti, ¿no? Pero tampoco hablé mucho de mi novela, porque no, que ha coincidido. Ha coincidido en el sentido de que lo que nos contabas hoy, pues han coincidido palabras con lo que hemos comentado en clase, y eso es agradable, ¿no? Al menos también nosotras vemos que, o nosotros vemos que, siempre voy a nosotras, vemos que hemos coincidido con la escritora también. Os tenéis que convertir en críticos literarios de los buenos. Bueno, no de los que echan a perder Marta, obra. estos textos con después cariño y amor, aparecen
Aparecen publicados en el blog, por eso te con cariño, estaba... amor y criterio, porque también te tienes que tragar cada cosa que te dicen, digo, que se puede decir de otra manera también. Y tenemos la sequía que subrayó una citación sobre la guerra. Sí, Y sí, que quería quiero- preguntar Una cita. sí, una cita sobre la guerra y no sé si es una reflexión suya o es la reflexión de Julia. La voy a leer. Julia hace una reflexión sobre la guerra, dice que la guerra es absurda e inhumana. Pensaba en aquella maldita guerra, la forma en la que eran capaces de matarse los unos a los otros, de cometer semejantes vejaciones, torturas, las crueldades que ni siquiera parecían humanas. Es una cita que saqué de la novela, no sé si es una reflexión de... Es de Julia y es mía de alguna manera, porque Julia es mi abuela y murió, pero por todo lo que... O sea, yo me transporté mucho con la historia que me contó mi tío y lo que había oído de mi madre, que eso es verdad, la niña que salvan de la iglesia, la muchacha, es mi madre. Y entonces todo eso que yo he oído de pequeña a mí me ha condicionado mucho a pensar de que cómo vivieron esas atrocidades y leyendo sobre todo el otro libro, que es como asesinos en serie, o sea, es todos los japoneses como asesinos en serie. Digo, es que no había un asesino en serie en Nueva York, había 550.000 japoneses asesinos en serie. Todo lo que, las torturas, todo lo que les hicieron a esta pobre gente, yo al final, es una reflexión mía como diciendo, pero ¿qué les ha tenido que pasar para ser todos así? Y al final he llegado a la conclusión que es que existe, que hay algo sobrehumano que no sabemos qué es, que te incentiva para el mal y hay algo que te incentiva para el bien, y estoy convencida que eso existe. Yo creo que eso no es humano, o sea, yo creo que hay algo por encima que te está condicionando y no sé muy bien qué es, porque es imposible. Y dentro de todo eso había japoneses buenos, claro, no muchos, pero había. Sobre la guerra civil de España, Julia estaba por la monarquía o... Yo creo que no tenía ni idea. Yo creo que en ese momento ellas vivían... ¿Les sigue preocupando? Ella no, es que yo creo que ellas vivían, que tampoco, mira, mis abuelos eran apolíticos, o sea, mi abuelo, me acuerdo, eso cuando vino a España, Mira, decía eso de, es que lo volvemos... eran apolíticos, o sea, ellos Sí, estaban sí. ahí diciendo, yo todo lo que he vivido, a mí que me importa, Pero es que el rojo, es que lo ellos vivieron una comentamos. guerra brutal, es que ellos les daba igual, llegaban a España y me acuerdo que a mí me confundían, porque mi padre era contrariamente como muy de Fuerza Nueva, derechas, de cara al sol, y entonces yo cuando le decía a mi padre las tendencias políticas de mis abuelos, porque yo no sabía, y me decía, tus abuelos no, nada, ellos no opinan, no tienen ni idea, mejor no hables con ellos, porque te van a meter en un lío porque les da igual todo, o sea, ellos no tenían tendencia política definida, y yo creo que con bastante suficientes con todo lo que les tocó vivir como para plantearse quiénes son los que tienen razón o no. Al final ellos querían vivir tranquilos, yo creo que después de la guerra. Y anteriormente mi abuela era muy joven, tampoco la dejaba mucho opinar. Yo creo que la mandaron, antes las personas jóvenes no tenían mucha opinión, era lo que dijera la madre o lo que dijera, en ese caso además era huérfana, y estaba como muy condicionada por su madre. Su madre lo único que quería es mandarla en un barco lejos de la guerra. O sea, yo creo que eran diferentes conceptos, ¿no? No tenían capacidad para plantearse más allá de lo que les tocaba vivir. En ese sentido también hemos comentado... ¿Querías comentar eso? Elvira. Ah. Elvira es una hermana que está muy transformada, es una hermana que acompañó a mi abuela en el banco y que mi abuela estuvo muy cerca de ella muchos años en Filipinas, pero era mayor que ella. Lo que pasa es que mayor que ella, viuda. Y entonces al final yo pensé que viuda, pero muy joven, pero de estas que iban vestidas de negro, que tampoco en ese momento aportaba lo que yo quería aportar para la historia. Entonces lo cambié, lo puse con una hermana pequeña y entonces con la figura de Elvira, que no existía realmente, lo que he hecho es fomentar pues, mi alter ego del arte, como artista. O sea, al final tú proyectas tus tendencias en un personaje o en otro. Entonces quería respetar bastante el personaje de Julia, el personaje de Santos como figuras
novelas que son reales, a lo mejor todos los dos, pero han sido reales. Entonces no podía mezclar, no me podía mezclar yo tanto en ellos como me hubiera gustado. Entonces me he proyectado en Elvira. Pues ahora nos acabas de dar otra sorpresa, porque cada vez que pensamos que esto seguro que está basado en la realidad, ¿no? Porque Elvira es muy... Es que Elvira soy yo. Entonces, en es un muy momento vital. Por lo menos mis abuelos estaban muertos, o sea que yo he podido hacerme una composición de lugar con mi concepto, o sea, todo lo que yo viví cuando yo era pequeña y ellos eran abuelos, para mí mis abuelos. Y luego por otro lado, con todo lo que me han contado mis tíos, mi padre, pero yo no he podido, cuando decidí escribir el libro, no les he podido hacer una entrevista personal, y una abuela un niño hacia un abuelo no tiene la visión tan real. Entonces he recompuesto como he podido esos dos personajes, pero yo me he volcado en Elvira, entonces sí que es muy real. Pero sabes, lo gracioso es que Elvira desde la primera página, no las primeras, desde la primera página, ese contraste de Julia y Elvira hace que profundicemos en la caracterización de Julia desde el principio, porque son tan diferentes que a medida que Julia va observando a Elvira, nosotros vamos entendiendo cómo es Julia. O sea, que esa presencia es básica desde el principio. Pues Elvira soy yo. Y el contraste entre Julia y Carol También. También eso lo puse aposta, porque quería, eso también era la excusa para meter todo ese tema político que me interesaba mucho, que existió en la Guerra Civil Española, porque claro, uno de los problemas que yo me planteaba cuando empecé a escribir, digo, bueno, estos son españoles que vivían en Filipinas, pero eran filipinos españoles, y yo decía, pero ¿cómo eran? Y entonces todos con nombres, Eduardo no sé qué, pues, y entonces yo los veía en las fotos de internet y tal, y eran filipinos, y yo decía, pero estos que son españoles son filipinos, y al final pensé, me voy a meter en cómo son ellos de verdad, o sea, me voy a meter en su trayectoria vital, a ver cómo se sentían, y en el fondo, que para mí era importante porque estas personas siguen vivas, los Zobel y todo eso, o sea, y siguen viviendo en Filipinas, digo, ¿cómo se sentían? Y realmente tenían un conflicto y sí que necesitaban tener puestos políticos, o sea, sí que necesitaban estar presentes en la política como estuvieron en Filipinas, en España, y cómo lo hicieron. Entonces, cómo fue la guerra civil en Filipinas, que tuvo que influir, y por supuesto existió, y había un libro de Florentino Rodao, había dos libros, Florentino Rodao, maravillosos, que es un estudioso, ese es una de las líneas que se ve, un estudioso que había estudiado Filipinas, todo esto, además toda la clase social alta y todo el problema político, y entonces no quería no dejar de poner, porque eso existió, y yo me había imaginado que había existido, y yo le preguntaba a mis tíos, ¿el problema político? No existió, claro, tenían 7 años, que van a saber ellos. Digo, pero no oísteis nada, no oíamos nada. Luego, cuando lo investigas con una mentalidad más contemporánea, dices, ha tenido que pasar algo, no sé qué, y había alguien que lo había investigado. Entonces, eso es como, Carol es otra proyección para explicar el problema político, pero en realidad, ya os he contado que en realidad la historia es a través de ellos, porque ellos son los que vivieron esa historia.